Hoy comenzaremos con el tema Principios bíblicos de la alabanza y la adoración. Es bastante común que las personas asocien los términos alabanza y adoración con música y estilos musicales. Muchas veces la alabanza se asocia con música rápida, alegre, y la adoración con música lenta y melancólica. Sin embargo, los términos alabanza, alabar, adoración y adorar tienen un significado más profundo. Vamos a estudiar estos conceptos bíblicamente. Comencemos con el concepto alabanza o alabar. En el Antiguo Testamento hay varios términos que se traducen como alabanza y alabar. Tenemos, por ejemplo, halal, que significa alardear de alguien. Aparece por primera vez en Génesis, en donde se indica que debido a la gran belleza de Sara, los príncipes del faraón la alabaron. Leamos Génesis 12:15. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Aunque halal se usa a menudo solo para indicar la alabanza que se hace a personas, por ejemplo a un rey, el término se usa mayormente para alabar a Dios. Podemos pensar en diversos ejemplos sobre alardear o alabar a alguien. Esa persona hace una comida exquisita. Mi esposa es la más hermosa de todas. Ese chico es un músico excelente. La niña es muy inteligente. Alabar, alardear de Dios sería decir, Dios es perfecto, justo. No hay nadie como Jesús. Tener al Espíritu Santo en mi vida es lo mejor que me ha pasado. El Salmo 148:13 dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. El Salmo 151 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Del término halal proviene la palabra aleluya, una expresión hebrea de alabanza a Dios que se ha incorporado a casi todos los idiomas del mundo. El término hebreo se traduce más exactamente como alabemos a Yah, la forma abreviada de Jehová, el nombre particular israelita de Dios. La transliteración de aleluya en griego es el canto de los que ya han llegado al encuentro definitivo con Dios. Aleluya no ha sido traducido, sino que se usa la expresión original. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. También tenemos la palabra yada, que significa dar gracias, elogios. Aparece por primera vez en la historia del nacimiento de Judá, el hijo de Jacob y Lea. Génesis 29:35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. También aparecen diversos salmos. Por ejemplo, Salmo 30:12. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. O el Salmo 35:18. Te confesaré en la gran congregación. Te alabaré en medio de numeroso pueblo. Y el Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo iba con la multitud y la conducí hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Por último, tenemos la palabra tejilá, que significa canción de elogio. Es la palabra que se usa como término técnico musical para una canción que exalta o alaba a Dios. Por ejemplo, cuando un salmo dice Salmo de alabanza de David. En el Nuevo Testamento existen varios términos que se traducen como alabanza o alabar. Por ejemplo, tenemos ainos, aineo, ainesis, epaino y epaineo, que significan elogiar, magnificar y exaltar. Veamos algunos textos bíblicos de ejemplo. Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que aún maman, ¿fundaste la alabanza? Lucas 18:43. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Efesios 1 del 11 al 12. En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. También la palabra homeo, que significa cantar himnos. Los himnos son una composición poética o musical para elogiar o exaltar. Un ejemplo lo encontramos en el Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
En medio de la congregación te alabaré. Por último tenemos la palabra psayo, que significa puntear o rasgar un instrumento de cuerda. Es uno de los pocos términos asociados directamente con música. Santiago 5:13 lo usa cuando dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hemos visto el concepto de alabanzas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dicho término presenta varias características que podemos estudiar. Con frecuencia se ordena a los hombres a alabar a Dios, como un deber. En los Salmos el rey da una orden y el pueblo la obedece. Alaben a Dios. Esto nos demuestra que la alabanza no puede depender del estado de ánimo, de los sentimientos o las circunstancias que estemos atravesando en determinado momento. La alabanza se puede expresar de forma individual, pero también en comunidad a través de cánticos, proclamaciones, himnos y a través de la música. La alabanza es universal, no solo Israel y los demás pueblos son invitados a adquirir conciencia de Dios y alabarle, sino que la naturaleza misma es invitada a participar de la alabanza. De hecho, la alabanza perdurará durante la eternidad. El Salmo 148 dice: Alabad a Dios desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo todas vosotras, lucientes estrellas. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Dios. También existe una relación entre alabanza y sacrificio. El ritual de los sacrificios del Antiguo Testamento incluye el sacrificio de acción de gracias, así como el de expiación. La gratitud debía ser un motivo fundamental de las ofrendas que se llevaban al altar. Esto se nos recuerda en el Nuevo Testamento también. Hebreos 13 de 15 al 16 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios exige alabanza. Eso significa que todos podemos alabar, aun si no sabemos cantar o tocar un instrumento. Esto es muy importante de entender, porque alabar no se limita a nuestro servicio en el culto. No solo alabamos cuando estamos tocando un instrumento o cantando en una tarima, en un altar. Debemos aprender a alabar en todo momento. Hay muchos motivos para alabar a Dios. Debemos alabar a Dios porque es bueno. Salmo 106:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque es grande. Salmo 152. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Porque es misericordioso. Salmo 57 de 9 al 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Porque es justo. Salmo 7:17. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Por sus obras, Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Por su palabra, Salmo 56:10. En Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra alabo. Por sus milagros, Lucas 18:43. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Por los dones que nos ha dado. Daniel 2:23. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Y tú? ¿Por qué alabas a Dios? ¿Qué te motiva a alabarle? Ahora hablaremos acerca de los principios bíblicos de la adoración. En el Antiguo Testamento tenemos varios términos que se traducen como adoración o adorar. Por ejemplo, tenemos la palabra shaha, que se traduce como adorar, postrarse, bajarse e inclinarse. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse delante de alguien. Lo encontramos por primera vez en Génesis, en donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que tendría un hijo. Génesis 18:2. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Encontramos que en algunos escenarios el acto de postrarse viene acompañado de una oración.
Génesis 24, del 26 al 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El acto de inclinarse en homenaje al reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Muchas veces la posición corporal incluía colocar la frente en el suelo. En nuestra cultura occidental muchas veces cuesta entender el significado de este acto ya que no tenemos uno similar, pero podemos pensar en un acto de humillación. El Salmo 99:5 dice: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. El Salmo 96:9 dice: Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Otro término es Sabbat, el cual significa servir. El servir o adorar a Jehová requería obediencia a todos sus mandamientos, estar dedicado exclusivamente a Él y hacer su voluntad. Por ejemplo, el término griego se utiliza para describir la relación de servicio entre un esclavo y su amo. Josué 24:14 dice: Ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En el Nuevo Testamento se utilizan las palabras letreo y proskineo, que significan homenaje, rendición. Fue lo que Satanás pidió a Jesús durante la tentación en el desierto. La historia se encuentra en Mateo 4 del 8 al 11. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Si Jesús hubiera rendido homenaje al diablo, habría indicado que se sometía a él y se hacía su siervo. Su respuesta fue: solo ante Dios debemos humillarnos y solo a Él rendir servicio. Hay algunas características básicas sobre la adoración que encontramos en la Biblia. En primer lugar, se nos indica que solo Dios merece adoración. Como dijo Jesús en Mateo 4:10, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La adoración está asociada a cumplir los mandamientos de Dios. De hecho, sin obediencia no hay adoración. Como dijimos al principio, muchas veces se asocia la palabra adoración con música, especialmente música muy suave y lenta en un ambiente lleno de luces tenues. Asociamos adoración con romanticismo, misticismo. Incluso muchas veces usamos el término adoradores para referirnos a aquellos que tocan un instrumento en la iglesia. Pero la realidad es que para adorar no es necesario saber tocar un instrumento ni conocer el lenguaje musical. Adorar es el reconocimiento de la autoridad, santidad, magnificencia, soberanía y señorío de Dios. El sentido profundo de la adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Esto se puede transmitir a través de muchas formas y gestos. En el Antiguo Testamento, la adoración se expresaba mediante oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, cantos, meditación, ayuno y acciones de gracia. En el Nuevo Testamento, la adoración se manifiesta a través de las alabanzas, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, compartir la cena del Señor, entre otras cosas. Todo acto que demuestre que Dios es nuestro dueño y Señor es adoración. Esto lo enseña Pablo en 1 Corintios 10:31. Sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. La palabra también nos indica que Dios está buscando adoradores. Esto lo encontramos en Juan 4, del 23 al 25. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esto va más allá de ceremonias, se involucra conocer a aquel a quien adoramos. Dios se ha revelado, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Queremos ser adoradores. Debemos conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, el ayuno, la meditación. Y todo esto solo puede ocurrir con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos para contarnos entre esos adoradores que Dios está buscando. Alza tu mirada al cielo y dile: Dios, acá estoy.
Como hemos visto, la adoración es un tema central en la Biblia y comprender sus principios nos ayuda a vivir una vida que glorifica a Dios. Vamos a terminar esta clase contestando de forma general 6 preguntas básicas acerca de la adoración. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y a quién? ¿Cómo adorar? La adoración bíblica debe ser en espíritu y en verdad, como acabamos de ver. Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Esto significa que la adoración no se limita a ritos externos, sino que surge de un corazón sincero y alineado con la verdad de Dios. La adoración incluye acciones como cantar. El Salmo 95 del 1 al 2 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acciones como orar. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. También dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También ofrendar. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También vivir en obediencia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más importante es que la adoración no se trata de palabras o emociones, sino de una entrega total a Dios. ¿Por qué adorar? Adoramos a Dios porque Él es digno de toda alabanza, gloria y honra. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración es una respuesta natural a su grandeza, amor y misericordia. Como bien dice el Salmo 100 del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Asimismo, la adoración nos conecta con Dios, nos transforma y nos recuerda su soberanía y su bondad. Es un acto de gratitud por su salvación y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, como nos recuerda, por ejemplo, el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cuándo adorar? La adoración no está limitada a un momento específico. Debe ser un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia menciona momentos especiales para congregarse y adorar, como el día de reposo. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién debe adorar? Todos los seres humanos están llamados a adorar a Dios. La Biblia enseña que toda la creación alaba a su Creador. En particular, los creyentes, como hijos de Dios, tienen el privilegio y la responsabilidad de adorarle. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La adoración no es exclusiva para un grupo selecto, sino que es para todos aquellos que reconocen la grandeza de Dios. ¿Dónde adorar? Jesús enseñó que la adoración no está limitada a un lugar físico, como dice Juan 4 del 21 al 24. Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aunque en el Antiguo Testamento el templo era un lugar central para la adoración, ahora los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en la iglesia, en casa, en la naturaleza o en la intimidad de nuestro corazón. ¿A quién adorar? La adoración debe dirigirse exclusivamente a Dios. Él es el creador, redentor y sustentador de todas las cosas. Apocalipsis 19:10 dice: me postré a sus pies para adorarlo. Pero el ángel me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Adorar a ídolos, personas o cosas es prohibido en la Biblia. Éxodo 20 del 3 al 5 dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jesús enfatizó que solo Dios es digno de adoración. Como nos recuerda Mateo 4:10, vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Si bien es cierto que estas preguntas son básicas, la realidad es que la adoración es un acto profundo y transformador que involucra todo nuestro ser. La adoración no es solo un momento, sino una actitud del corazón que reconoce la supremacía de Dios en todo. Este estudio apenas es un abreboca. Te invito a que profundices más acerca de estos conceptos. Toma los textos que hemos mencionado y léelos por tu cuenta. Analízalos. Recuerda que las preguntas que te hayan surgido a lo largo de esta clase puedes hacérnoslas llegar. Nos vemos en el próximo video.